Romanos 13, versículo 1 hasta versículo 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos otra vez por el privilegio de estar congregados en tu presencia. Te pedimos que bendigas la aplicación de tu palabra, enséñanos y guíanos en obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en la porción de Romanos, donde los creyentes están siendo enseñados cómo debemos vivir en un mundo caído. Y quiero enfatizar otra vez que estas palabras son dirigidas a creyentes. Están diciéndonos cuál es nuestro culto razonable y cómo debemos presentar nuestros cuerpos a Dios en nuestras vidas diarias. Última vez vimos que los creyentes deben devolver bien por maldad, por mal, y así podemos vencer lo malo con el bien. No debemos buscar la venganza, sino paz, en tanto que quede en nosotros. Y hacemos esto esperando, pero no esperando que los que nos oponen van a responder con favor a nuestra benignidad y generosidad. Y es cierto que a veces los hombres parecen escapar al juicio porque nosotros no respondemos como la carne desea. Pero como dice el versículo 19, Dios paga en su tiempo. La venganza es suya y Él va a hacerlo. Ahora, al comenzar con capítulo 13, entramos en el tema del gobierno humano. Y una conexión con el 12 y el 13 es que dice el ministro, el magistrado es como el servidor para infundir temor, o sea, él es ministro de Dios para castigar los malos. Entonces hay conexión. Y otra conexión es que a veces podemos vencer mal gobierno con hacer el bien. Y voy a decirles, la relación del cristiano con el gobierno es muy importante, pero también muy controversial. Y pues no vamos a cubrir todo en un mensaje. Este pasaje es bien importante porque
dice más directamente del asunto que otro pasaje en la Biblia, yo creo. Pero aún eso no es completo porque no habla de los tiempos cuando el cristiano lo encuentra necesario desobedecer el gobierno. Entonces hay que recordar las reglas de interpretación. Debemos siempre comparecer un pasaje con otro y buscar todo de la perspectiva de Dios. Y aquí también tenemos que tener mucho cuidado con las presunciones que nos da nuestras culturas, porque ya tenemos cada cultura sus ideas del gobierno y a veces mezclamos las ideas humanas con lo que la Biblia dice. Un hermano escribió que la teología necesita resultar de exponer el texto. Y también nunca debemos basar una doctrina en un solo versículo. Y yo creo que aquí es bien importante que comparecemos escritura con escritura. Bueno, hoy día propongo de hablar del rollo del gobierno en un mundo caído y manifestar que por eso un cristiano debe someter al gobierno cuando hace lo que Dios ha mandado. Debemos tener una vista del gobierno que Dios nos enseña. Y esto puede ser un problema. La primera observación que voy a hacer es que los que gobiernan a nosotros, nos gobiernan porque Dios los ha puesto en su lugar. Dios ha ordenado eso. Y a veces no nos gusta. En los Estados Unidos, en 2016, después de la elección, muchos dijeron, Trump no es mi presidente. En 2020, después de la elección, muchos dijeron, Biden no es mi presidente. Pero en cualquier ocasión, eso manifestaba una actitud incorrecta. Porque aunque no nos gustan los que están gobernándonos, hay que entender que solamente ellos pueden estar en su lugar porque Dios decidió eso. Y muchos seguidores de Trump dicen que hubo muchas cosas malas en la elección. Bueno, si esto pasó, Dios lo permitió. Personalmente estoy convencido que la razón que él perdió fue COVID. Hasta que vino el COVID, estaba tan popular que nadie pudo haberlo ganado. Pero COVID fue un hecho de Dios, aunque usaba más probablemente hombres pecaminosos. Pero hay que recordar, y los cristianos especialmente, que en todas las cosas Dios está obrando por nuestro bien. Y a veces no nos gusta, pero no importa quién favorecemos, hay que recordar lo que dice aquí, que no hay autoridad sino de parte de Dios. En su providencia, a veces tenemos buenos líderes, a veces tenemos malos líderes, pero ninguno de ellos tiene autoridad si Dios no le da. Y este pasaje es muy general, no habla solamente del presidente o rey, pero los subordinados también. Y el cristiano tiene que ver que los que nos gobiernan
son en su posición por la voluntad de Dios. Hay que leer los libros de los reyes y de las crónicas. Dios puso hombres impíos en el trono de vez en cuando, de Israel y de Judá. Esto fue su voluntad, a veces los dio buenos reyes. En la historia del mundo, de la Biblia, Faraón, Pilato, Nero, más recientemente Hitler, Stalin, Mao Zedong, hombres malos, pero Dios les dio poder sobre grandes naciones. Y siendo que Dios ha puesto esto sobre nosotros, tenemos que sujetarnos a ellos de buena disposición en cuanto no nos mandan desobedecer a Dios. Y a veces esto es una cosa dura porque la carne resiste. Y decimos, no es justo lo que este está haciendo, entonces yo voy a rechazarlo. Pero, ¿qué dice aquí? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Puede ser condenación por el Estado, pero más probablemente es condenación por Dios. Porque a veces Dios quiere que vivamos bajo situaciones difíciles y aceptamos que Dios nos ha puesto ahí por una razón. Versículo 5 dice, esto es razón de conciencia, no solamente por temer el que tiene poder debemos obedecer, sino por conciencia. Es decir, que debemos considerar obedecerlos, respetarlos como un parte de nuestro culto racional, de nuestra oración de Dios. Y por eso no solamente obedecemos a las leyes cuando nos conviene o cuando estamos siendo velados, pero somos buenos ciudadanos. Sí, y versículo 7, por eso pagamos impuestos, tributo, otra forma de impuesto. No tenemos que pagar lo que no debemos, pero sí lo que debemos, tenemos que pagar y no debemos mal representar nuestros ingresos o cosas así para escaparlos. Y tan difícil como es, debemos manifestar respeto para la oficina, aunque la persona en la oficina no merece respeto. Es difícil, pero es lo que la Escritura dice. Y por eso, el cristiano debe ser el ciudadano ideal si el gobierno no le dice tienes que desobedecer a tu Dios. Reconocemos que el poder es ahí por la voluntad de Dios y así nos sometemos. Y tenemos que considerar, como dijo un hermano, que Dios puede hacer lo que quiere en nuestras vidas por esas personas, tanto como personas buenas. Y también debemos reconocer, yo creo que nosotros americanos más especialmente, pero nuestro testimonio importa más que nuestros derechos. Sí, hay tiempo para reclamar los derechos, Pablo lo manifestaba, pero más que todo lo que importa es el testimonio, y por eso a veces no
pedimos nuestros derechos. Entonces hay que reconocer, antes de todo, que los que nos gobiernan, aun los malos, son puestos en su lugar por Dios para cumplir sus propósitos. Y luego vamos a ver qué es su responsabilidad, los que nos gobiernan. Versículo 4. Es servidor de Dios para tu bien. Y luego, bueno, déjeme hablar esto primero. Es servidor de Dios. La palabra que se traduce servidor, a veces se traduce ministro o también diácono. El punto es que tanto como un diácono es servidor de Dios en la iglesia, el que gobierna en el gobierno, y es responsable a Dios por lo que hace como servidor de Dios. Él quizás no va a reconocer a Dios, no va a obedecer a Dios, no va a respetar a Dios, pero todavía está sirviendo a Dios y va a dar cuenta. Una responsabilidad es promover el hacer bien. Dice, versículo 3, esto nos dan para infundir temor al que hace el bien. Pero también la otra cosa es poner temor a los que hacen malo. Y no en vano lleves la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Y esto es el asunto. El gobierno tiene dos propósitos: alabar al bien y castigar a la maldad. No solamente se enseña aquí, déjenme leerles 1 Pedro 2, 13 a 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, fue común entre los apóstoles enseñar esto, y con razón, porque nosotros muchas veces queremos resistir. Y entonces tiene dos responsabilidades: el que gobierna, castigar la maldad y encomendar a la bondad. Y Pedro enfatiza el testimonio. Y me interesaba, yo leí que Stalin en Rusia, cuando él llegó en poder, estaba batallando con Hitler como los demás. Bueno, necesitaba más producción de su pueblo. Y cuando él llegó a poder, era común maltratar a los cristianos. Pero él, después de un tiempo y recibir unos informes, dijo: dejan de maltratar a los cristianos, porque los informes que recibió decían que los cristianos eran ellos que estaban haciendo sus labores y produciendo la comida y lo demás que necesitaban ellos. Entonces, porque ellos obedecieron a Dios y hicieron lo que el gobierno mandaba, fueron tratados mejor. A veces es cierto que pasa al revés, pero Dios tiene sus razones y hay que reconocer que es Dios a quien demos cuenta. Otra cosa, 1 Timoteo 2, exhorte ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es la meta. Y por eso oramos y obedecemos para que podamos vivir quieta y reposadamente, vidas no molestadas. Y en circunstancias normales, por eso el cristiano no provoca alborotos y cosas así, pero es ciudadano modelo. Ahora, esto es el dibujo grande, pero por cuestión hoy día, yo creo que es importante que investigamos más, con más cuidado, versículo 4 y adelante. Dice, el que nos gobierna, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, los que nos gobiernan son dados autoridad por Dios, castigar a los malhechores. Y entonces si alguien viola o se comete asesino o roba o lo que sea, es la responsabilidad del magistrado aplicar un castigo justo conforme al crimen. Algunos dicen, pues Pablo está contradiciéndose aquí porque en el capítulo anterior dijo que debemos no buscar la venganza y todo eso. Lo que algunos no entienden y lo que es bien importante entender es que en capítulo 12 el apóstol hablaba de cómo nosotros como individuos en el mundo nos conducimos. En capítulo 13 habla de los deberes del gobierno. Y son dos cosas distintas. Igualmente, el problema que con los que dicen que el gobierno debe seguir Mateo 5, 6 y 7, la enseñanza de Jesucristo, como Jesús dijo, si alguien te pega en una mejilla, dale la otra. Pues, cuando uno anda conforme a sí mismo, eso es la práctica, pero el que gobierna tiene una responsabilidad a su pueblo para mantener el orden y por eso no hay contradicción. Mi deber como cristiano sin autoridad es, cuando alguien me insulta, no responder. Pero por ejemplo, yo enseño en la escuela. Si en la clase un muchacho comienza a insultarme, a veces es necesario que lo regañe y lo corrija para mantener el orden de la clase. Si me encuentra en la calle y me dice todas las cosas feas, pues está bien, no voy a hacer nada, porque no tiene nada que hacer con la clase. Pero es difícil a veces que alguien con poder aparta cuál es personal y cuál es de mi responsabilidad como el que gobierna. Pero cristianos que tienen autoridad tienen que meditar en estas cosas y orar que el Señor les guíe en usar su autoridad bien y entender cuándo es cuestión de gobierno y hay que regañar y cuándo es personal y no. Pero no podemos tener una sociedad con orden si los malhechores no son castigados.
En México están viendo esto porque los carteles están libres para hacer lo que quieren. En nuestro país, en los estados de como Oregon y California, están rehusando castigar a los criminales y resulta que ciudades están siendo destruidos. Hay muchas tiendas que están cerrando sus puertas porque no pueden funcionar. Y entonces esto manifiesta la importancia que debemos tener un gobierno que castiga los malhechores. Y un castigo que Dios ha dado al gobierno es la espada, es decir, matar. En Génesis 9, 5 y 6, Dios dio un principio eterno: el que quita la vida del hombre, por el hombre será quitada su vida. Es decir, si un hombre es asesino, la sociedad debe matarlo. Y algunos dicen, pues apreciamos la vida tanto. No, el que aprecia la vida va a apreciarla tanto que cuando alguien no aprecia la vida, lo castiga. No es porque la vida es muy importante, pero el que no respeta el derecho de otros vivir, está perdiendo su propio derecho a vivir. En nuestro país, unos estados pueden poner a muerte algunos crímenes y criminales. No estoy confiado de lo que hacemos es hecho bien en la manera, porque es muy difícil, pero esto es otro asunto. La Biblia enseña que la espada es dada al gobierno. Y también otro asunto relacionado con esto es la guerra. Hay algunos que dicen, ¿puede un cristiano ser soldado o puede pelear? Y no hay un mandamiento que dice no matarás. Dicen que tenemos que tener pacifismo y ser pacifistas. Bueno, Dios no cambia. Y Dios en el Antiguo Testamento mandó guerra, y por eso hay ocasiones cuando guerra es justificada. Y si es una guerra justificada, entonces yo creo que un cristiano puede pelear si el país lo pide. Cuando es justificada, en general, cuando el país tiene que defenderse contra otros. Por ejemplo, de lo que entiendo, los rusos atacaron a Ucrania sin razón. Entonces tienen derecho a defenderse. Y los cristianos deben obedecer al gobierno en esto. Pero aun cuando un cristiano pelea, y es bien difícil, yo sé, tiene que guardar amor y compasión en su corazón para los del otro lado, y no debe hacer daño a los otros solamente porque pueda. Es difícil. Y algunas veces, algunos dicen que no pueden pelear. Bueno, si no, rehúsalo, pero acepta las consecuencias. Entonces, en general, el cristiano debe someterse al gobierno civil y debe entender que es ordenado por Dios, y los que gobiernan lo hacen por su placer. Pero ¿qué de un gobierno corrompido e inmoral?
Pues no debemos desobedecer a Dios para obedecer a los hombres. Esto es Hechos 14:19. Pero necesitamos ser preparados a aceptar consecuencias, como los apóstoles fueron puestos en la cárcel y, ok, pero vamos a obedecer a Dios y no a ustedes. Si el gobierno manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Pero debemos recordar que el gobierno es un don de Dios para establecer una sociedad estable. No hay gobierno perfecto. El Salmo 146, versículo 3 dice: no pongas tu confianza en príncipes, en hombres mortales. Debemos solamente confiar en Dios. Pero tenemos que aceptar la autoridad del Estado para castigar y para bendecir, depende de lo que uno hace. Debemos orar por los que nos gobiernan para que podamos nosotros vivir vidas tranquilas, quietas, y debemos someternos a Dios aún en las injusticias, recordando que Él sabe y Él nos va a recompensarnos por las injusticias que aceptamos en su nombre. Nuestra ciudadanía está en el cielo, pero hay que someternos a las reglas del país donde vivimos, tanto como es posible. Y más que todo, debemos recordar que nuestra meta es honrar y glorificar a Jesús. Él no vino para fomentar una revolución, sino dar su vida como pago por pecadores. Y vamos a buscar glorificar a Él y no provocar alboroto en la sociedad. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a tener buena actitud hacia los que nos gobiernan, especialmente cuando no hacen lo que nosotros deseamos. Concédenos paciencia y ayúdanos en saber cómo someternos a ellos para honrar y glorificar a ti. En el nombre de Cristo te le pedimos todo.